hermanos, que es un privilegio el poder compartir la palabra en esta mañana. Y bueno, como hemos leído en el pasaje de Isaías 60, vamos a volver a leerlo. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tremendo pasaje, ¿verdad? Digo, que Dios a través de su profeta nos ha dejado. Y aquellos que tal vez son de mi generación recordarán que cuando éramos adolescentes cantábamos una canción que decía, se llamaba El Cristiano Comodón, y decía, en una parte decía que el cristiano Comodón, el domingo, desde su sillón, quería servir al Señor. Entonces, siempre me quedó esa canción, El Cristiano Comodón. Y bueno, hice otras cosas, ¿verdad? Digo, yo ya mi memoria de eso hace muchos años, entonces ya no la recuerdo completamente, pero siempre me quedó esa imagen, ¿no? Y en una parte de la palabra, la canción decía de que Dios requería de nosotros que, que nos levantáramos y fuéramos activos, ¿no? Que trabajáramos, sirviéramos al Señor. Y cuando estaba orando sobre este pasaje y comienza diciendo: levántate, resplandece. ¿Por qué? ¿Por qué hay que levantarse y por qué hay que brillar? Bueno, ¿por qué? Porque la gloria del Señor ya ha venido. Y gracias a Dios nosotros ya sabemos que esa gloria del Señor, que esa luz que ha venido es Jesús. Y por eso necesitamos levantarnos y necesitamos brillar. Y a pesar de que han pasado tantos siglos desde que esta palabra fue escrita, y a pesar de que ya pasaron tanto tiempo desde que Jesús, la luz del mundo, estuvo aquí, nosotros seguimos viviendo en medio de las tinieblas. Y por eso necesitamos resplandecer. Porque nosotros, si miramos a nuestro alrededor, si miramos el mundo, si miramos nuestra sociedad, cada momento nos estamos dando cuenta que las tinieblas están allí. Y que en nosotros está la luz del mundo. Es que necesitamos brillar y resplandecer. Necesitamos levantarnos y compartir lo que Dios ya nos ha dado. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido rescatados y la luz de Cristo está en nosotros. Y no solamente está la luz de Cristo, sino que además tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Tenemos el Espíritu Santo que es quien nos recuerda cada día la palabra de Dios. Y tenemos el Espíritu Santo que es quien nos impulsa para poder compartir aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces esta palabra sigue teniendo vigencia. Necesitamos levantarnos y resplandecer. Necesitamos mostrar a otros la luz de Cristo. Necesitamos ver que, aunque la oscuridad está sobre las naciones, dice que sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. ¡Qué preciosa promesa! De que sobre nuestras vidas se va a ver la gloria de Dios. Qué precioso, porque no somos, dice la palabra que nosotros somos vasos de barro en manos de Dios. Pero en esos vasos es donde Dios pone su gloria y allí Él quiere darse a conocer a las naciones. Y por eso es el privilegio que cada uno de nosotros tiene de ser esos hijos de Dios y esos vasos limpios para que Dios allí deposite su gloria y allí, desde allí, se dé a conocer a aquellos que aún viven en tinieblas. Y qué tristeza da cuando nosotros podemos escuchar a través del informativo, a través de las noticias que nos llegan y aún a través de personas con quien nosotros podemos tener algún contacto, de ver cómo viven en la oscuridad, cómo están viviendo sin Cristo y se están yendo a la condenación eterna porque aún no ha amanecido en ellos la luz de Cristo. Y hay un pasaje que a mí me encanta y cada vez que
que vuelvo a leerlo, Dios tiene algo nuevo para decirme. Y está en Juan, capítulo 4. Es el encuentro de Jesús allí con la samaritana. Y especialmente me gustaría que pudiéramos mirar a partir del versículo 34, perdón. Porque se acuerdan que la mujer samaritana Jesús, que en aquella época, ¿verdad? Samaritanos y judíos no se hablaban, no se trataban, y peor aún un hombre hablarle a una mujer. Pero para Jesús era necesario pasar por Samaria. Y cuando fue allí a Samaria, mandó a los discípulos a que fueran a buscar comida. Y se nos muestra a un Jesús que estaba cansado, que estaba agobiado por todo el viaje, por todo lo que él estaba haciendo, porque él estaba haciendo muchas cosas, porque sabía que su tiempo era corto y necesitaba dar a conocer el reino de Dios. Pero allí él nos muestra la necesidad que había en una persona y a través de esa persona en toda una nación. Y dice que era necesario pasar por Samaria. Y allí estaba él, y allí tuvo ese encuentro con la samaritana. Pero acá es el final. Y en eso, que él ya estaba hablando con la samaritana, llegan los discípulos, con los alimentos, el alimento físico. Y le dicen a Jesús, ¿no? Le decían unos a otros, ¿alguien le habrá traído de comer? ¿Por qué? Porque le dijeron, maestro, te trajimos los alimentos, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis, ¿no? Y ellos decían, pero alguien le habrá traído de comer, pero si él nos mandó a buscar comida, no entendían nada de lo que estaba pasando. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí, digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es hermoso este pasaje, porque uno a veces se queda con la historia de la mujer samaritana y ese encuentro y toda la riqueza que tiene este pasaje, y de pronto también nos quedamos con que, bueno, los samaritanos al escuchar el testimonio de esta mujer, dice que fueron a ver, porque ella les decía, encontré el Cristo, y ellos salieron de la ciudad a encontrarse con ese Jesús. Y no solamente dice que, bueno, no solo creyeron por la palabra de ella, sino que creyeron porque conocieron a Jesús, la luz del mundo. Pero acá en este pasaje, ya Jesús está hablando a sus discípulos, ¿no? A aquellos que creían en él, a ese círculo cercano que él tenía. Y hoy nos está hablando a nosotros. Y él les estaba diciendo, bueno, vosotros no dicen, faltan aún algunos meses para la siega. Bueno, levanten la mirada. Alcen la mirada. Los campos ya están blancos. Pero lo más lindo que yo quiero compartir en esta mañana con nosotros es esa enseñanza de que la labor no la hace una sola persona, sino que la labor la hacemos entre todos. Porque él los estaba diciendo, ustedes van a cosechar lo que no sembraron. Porque la cosecha de esos samaritanos que iban a creer, la siembra la había hecho Jesús a través de esa mujer, y una mujer samaritana. Y muchos iban a creer, pero los discípulos iban a cosechar, porque iban a ver a esas personas rindiéndose a Cristo, y ellos no habían trabajado en esa cosecha. Qué lindo es saber que cada uno de nosotros estamos recogiendo cosecha de lo que otros sembraron, pero que a su vez nosotros estaremos sembrando para que otros cosechen.
Y ese es el trabajo unido que Dios quiere que nosotros hagamos. Seguramente cada uno de nosotros que está en una congregación, a menos que haya plantado esa iglesia, pero seguramente alguno de todos nosotros integramos una congregación en la cual estamos entrando en las labores de otros que estuvieron antes y que estuvieron sirviendo a Dios con fidelidad, con amor, que nos amaron a nosotros y estuvieron plantando, sembrando esa semilla para que nosotros pudiéramos conocer a Cristo. Y hoy nosotros entramos en sus labores para poder seguir cosechando lo que ellos ya sembraron, pero a su vez no nos olvidemos que hemos entrado en sus labores para sembrar, para que los que vienen después de nosotros puedan estar levantando la cosecha. No siempre vamos a tener nosotros el privilegio de sembrar y cosechar, porque eso lo da Cristo, eso lo da Dios. Y hay otros pasajes donde se nos habla de lo mismo y se nos dice, uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. El trabajo no es nuestro, el trabajo es del Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar la preciosa semilla. Y cuando Dios nos da ese privilegio de poder cosechar, si hagámoslo con alegría, porque no importa quién sembró esa palabra, lo que importa es que Dios me está dando el privilegio de poder cosecharla. Y que pensemos entonces, como dice en el versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Comenzábamos en aquel pasaje de Isaías. Levántate y resplandece, porque la luz de Cristo ya ha llegado. Bueno, ese levántate, esa acción. Hay que servir a ese Señor que es la luz del mundo. ¿Y cómo tenemos que servirlo? Entrando en las labores en donde Dios nos pone a servirle. Nuestra iglesia local, nuestra comunidad, que es la Obra Bautista en el Uruguay, y en el lugar donde Dios nos envíe a servirle. Sin olvidar que el plantío es de Dios. La obra es de Dios. Y nosotros simplemente somos esos siervos, esos instrumentos en el que Dios nos da el privilegio de sembrar y cosechar. Y eso es lo más maravilloso, que somos instrumentos en las manos de Dios, para que Dios, que es el Señor de la obra, Él dé el crecimiento en ese campo que Él desea. Y qué privilegio hermoso es que tenemos nosotros, como sus hijos, de poder ser parte de esa obra. Que no nos olvidemos, que no querramos tal vez pensar que la obra es nuestra y tal vez nos desanimemos cuando no vemos los resultados que creemos debe haber. Pero que tampoco querramos llevarnos la gloria por el trabajo que estamos haciendo, porque la gloria es de Dios, que Él es el Señor de la obra. Y que recordemos y agradezcamos a aquellos que sembraron antes que nosotros. Y que tal vez hoy nosotros estamos viendo y teniendo el privilegio de cosechar el trabajo que ellos de amor, el trabajo de amor que ellos han realizado antes que nosotros. Que seamos instrumentos nada más, esos vasos de barro donde Dios deposita su gloria. Y que a través de nosotros otros puedan llegar a Cristo.
Que Dios pueda bendecir nuestras vidas, bendecir nuestras manos que estamos entregando al servicio de Dios. Que pueda bendecir nuestros pies que pisan diferentes lugares donde la oscuridad, las tinieblas permanecen, pero que al nosotros llegar brille la luz de Cristo y se iluminen las vidas que están viviendo en tinieblas. ¿Para qué? Para que ellos también experimenten ese renacer en Cristo y que esas vidas puedan ser transformadas así como nuestra vida fue transformada. Que Dios nos bendiga, hermanos, y gracias por tener este espacio, este tiempo, en el cual no solamente podemos orar, sino más que nada podemos buscar en la palabra de Dios aquello lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y muchas gracias, hermanas, por invitarme.